Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto, el programa jurídico de Estado de Alarma. Como todas las semanas, tenemos, en este caso, dos grandísimos juristas que nos van a acompañar y que nos van a explicar y dar las claves jurídicas de los temas de la más candente actualidad, de los temas de actualidad que han ocurrido en esta semana. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Ruiz de la Serna, que lo conoceréis de otros programas pasados. Ricardo es abogado penalista y ya es un habitual en nuestro programa jurídico. ¿Qué tal, Ricardo? Rodrigo, encantado de estar aquí y muy honrado por la presencia hoy de don Ramón Rodríguez Arribas. Es una oportunidad de estar con él aquí y estoy muy agradecido, Rodrigo. Muy cierto, muchas gracias. Y por supuesto, bueno, ya lo ha presentado Ricardo, pero tenemos con nosotros a un invitado de excepción, que es don Ramón Rodríguez Arribas, que bueno, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo. ¿Cómo estás, Ramón? Encantado de estar con vosotros y también es un momento de relax y de felicidad estar con buenos compañeros y con gente joven que digan lo que digan, se acaba pegando. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos a comentar varios temas importantes hoy. En primer lugar, ese asunto que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid sobre la moción de censura que presentó el Partido Socialista y el Partido Más Madrid, una moción de censura para derrocar a Díaz Ayuso de su cargo de presidente de la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué ocurrió? Que Díaz Ayuso se adelantó a los acontecimientos y convocó elecciones, disolvió la Asamblea, dimitió de su cargo y convocó elecciones para el día 4 de mayo de este año. Así que no sabemos cuál es la fórmula que prevalece. Si las mociones de censura van a prosperar o no van a prosperar y si van a prosperar pues, las elecciones y la disolución de la Asamblea frente a las elecciones. Hay un conflicto ahí. Muchos medios de comunicación se han estado preguntando cuál va a ganar, ¿no? Al final. Entonces, es un tema muy de derecho administrativo, a lo mejor, pero bueno, quiero que lo comentemos para que entiendan un poco los espectadores la problemática de este asunto. Ricardo, comienza tú, si te parece. Mira, Rodrigo, tiene una dimensión administrativa, pero yo casi te diría que es un asunto más de derecho constitucional, porque al final hay dos cuestiones aquí. La primera es si los decretos como el de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones tienen valor desde el momento de la firma o si su validez y su eficacia está sometida al requisito de la publicidad. Pero creo que hay otro que es casi más importante, que es el uso legítimo de una institución como la moción de censura, que en este caso además hay que tener en cuenta que no se presenta aislada, sino que se presenta en el contexto de una estrategia política. Lo digo porque, claro, aquí la finalidad de la moción, en este caso, es impedir que sean los ciudadanos los que puedan decidir cómo ha de continuar el gobierno. Y en principio la moción está pensada como un mecanismo transitorio. Lo que pasa es que finalmente se ha terminado convirtiendo en una forma de poner un gobierno o quitar otro sin pasar por el proceso electoral. Es donde verdaderamente se tienen que tomar las decisiones, con lo cual, a mi juicio, hay, digamos, un uso algo torcido de la institución de la moción de censura. Y es algo que se ve de forma recurrente, ¿eh? O sea, no es un caso aislado el que se ha intentado en la Comunidad de Madrid, y me atrevería a decirte incluso que lo han hecho todos los partidos. Pero me parece que aquí sí es necesaria una reflexión sobre la finalidad de la institución de la moción de censura. Porque ya nos terminamos encontrando con situaciones como la que estamos viviendo. El tema es que hay que atender al Estatuto de Autonomía, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, que dice que impide disolver la Asamblea cuando haya una moción de censura en tramitación. El tema es que, claro, todavía no estaba en tramitación. No estaba admitida ante la MITE. Exactamente. Me gustaría escuchar la opinión de don Ramón, a ver qué nos puede decir al respecto. Vamos a ver,
inicialmente es un problema de prueba. Yo creo que lo que dice el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Madrid es que no se puede presentar, que no se puede disolver la Cámara si se ha presentado antes, está en trámite, una moción de censura. La moción de censura está en trámite desde el momento que el sello de entrada en el registro de la Asamblea dice un día y una hora. Desde ese momento se ha iniciado la tramitación. De manera que si la firma de la presidenta se hubiera producido un minuto después de ese minuto que figure en el registro, pues ya no podría tener eficacia. Pero, a lo contrario, si ha sido un minuto antes, en este caso parece que fue una hora antes, pues la eficacia es la de la firma de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones. Se dice, y parece que es el tema que está discutiéndose, que como por otra parte el reglamento de la Asamblea y una ley específica que se dictó por la Asamblea para los casos de mociones de censura y de convocatoria de elecciones dicen que la convocatoria de elecciones se publicará a las 24 horas en el boletín oficial de la comunidad autónoma, que entonces hasta que no se produzca esa publicación la disolución no existe la disolución de la Asamblea. Y que por lo tanto las mociones de censura estaban presentadas en plazo. Yo creo que hay una razón de sentido común para que esa interpretación no sea admisible. Y es que por esa vía, si eso fuera así, si eso fuera una cosa general y que hubiera que aplicar y que los tribunales aplicaran así, se acabaron las disoluciones anticipadas si no quieren los miembros de cualquier minoría que tenga fuerza suficiente como para presentar una moción de censura inicialmente, aunque la vaya a perder. Porque al presentar la moción de censura, inmediatamente lo que hace es bloquear la posibilidad de que lo que ya está firmado tenga, además de eficacia, tenga vigencia. Que son dos cosas distintas. Pero lo cierto es que desde que se estampa la firma, y además se conoce por los medios de comunicación por todo el mundo y sobre todo por los mismos que presentan la moción de censura, a mí me parece que no parece aceptable que se aprovechen esas horas para bloquear algo que ya tiene que tener eficacia porque lo conocen. Es decir, con independencia de análisis de expertos y de buscar precedentes, que yo creo que no los hay, la realidad es que lo que no es conforme a razón no puede ser ajustado a derecho. Y no puede ser que por esa vía de escape de la presentación inmediata de las mociones de censura, aun para perderlas, se bloquee una facultad que el artículo 21 del Estatuto de Autonomía reserva a la presidencia de la comunidad con carácter exclusivo y bajo su responsabilidad. Entonces, si resulta que no la dejamos hacer eso, en este caso a la presidenta de la comunidad, estamos trastornando el bloque de la constitucionalidad. Es decir, que desde un punto de vista constitucional, creo que la interpretación de tener que esperar al día siguiente para que cualquier grupo parlamentario pueda meter una moción de censura es una interpretación, a mi juicio, inaceptable desde el punto de vista del sentido común y de principios constitucionales sólidos, como son el de las facultades expresas y de carácter exclusivo que se confieren al presidente de la comunidad o al presidente de la comunidad. Sí, Ramón, te quería preguntar ¿en qué situación nos encontraríamos en el caso de que los partidos Madrid, PSOE o la misma Díaz Ayuso recurriesen ante el Tribunal Constitucional? ¿Podría pasar esa situación de que se encontrasen en un follón jurídico dentro del Tribunal Constitucional? Bueno, si la que recurre es la presidenta de la comunidad frente a las mociones de censura presentadas, como la admisión a trámite, que es lo que tendría que impugnar, de la mesa de la Asamblea, es el acto parlamentario que tendría que impugnar, en ese caso iría directamente al Tribunal Constitucional por la vía del recurso parlamentario ordinario. Si por el contrario son los que han presentado la moción de censura los que pretenden impugnar
el decreto de la presidenta por el cual declara disuelta la Asamblea y convoca elecciones, la competencia es del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, porque no es un acto gubernativo y porque tiene la forma de decreto, y los decretos de carácter autonómico son recurribles ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de la comunidad respectiva, lo mismo que los decretos del Gobierno son recurribles en vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De forma que no seguirían los dos el mismo trámite. A mí, a primera vista, me parece que los que van a recurrir el acuerdo parece ser que son los miembros de la moción de los que han patrocinado la moción de censura, porque lo que van a pretender, no me gusta adivinar, pero parece que han hablado de ello ya, es una medida cautelar de suspensión de la convocatoria. Porque a la presidenta, la verdad es que no necesita ir al Tribunal Constitucional. Ella ha dictado un decreto que es firme y ejecutorio y tendría que ser ya un acto de rebeldía de la propia Asamblea, es decir, no me considero disuelta. Yo creo que se han considerado disueltos. Sería muy grave. El no considerarse así sería muy grave. Y por lo tanto, lo que tienen es un acuerdo de la mesa que ellos van a pretender hacer valer por la vía del recurso contra el decreto de la presidenta. Creo que esta restricción procesal. Naturalmente no voy a hacer ninguna consideración sobre qué va a poder hacer el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, a la que, por cierto, pertenecí en mis años relativamente mozos, y por lo tanto respeto a lo que vaya a hacer respecto a la medida cautelar. Lo que sí le puedo decir es que generalmente las medidas cautelares en los tribunales de lo contencioso administrativo las miran con lupa. Ricardo, ¿querías decir algo? Sí, quería volver un momento sobre algo que ha dicho don Ramón y que habría que recordarlo más a menudo, ¿no? Él decía que lo que no es conforme a razón no puede ser ajustado a derecho. Y a veces perdemos de perspectiva el sentido de las instituciones jurídicas. Estábamos hablando de la admisión a trámite por parte de la mesa de la moción de censura. La moción tiene una serie de requisitos formales. Entonces, en tanto esos requisitos no se verifican, que eso es la admisión a trámite, el hecho de presentar la moción no le da fuerza per se. Sin el trámite de la admisión, estaríamos convirtiendo el funcionamiento de la asamblea, de cualquier asamblea, en un buzón de correos. Es decir, yo meto una carta en el buzón y ya está hecho. No. El trámite de la admisión es muy importante porque ahí se verifican los requisitos formales. Hay un elemento añadido que se dice, una vez se ha admitido a trámite, surte efectos desde entonces. Esto era lo que hizo la asamblea, lo que hizo la mesa. Se dice, nosotros la hemos admitido a trámite, pero acto seguido tuvieron que considerarse disueltos por el decreto. Yo sería bastante cauteloso a la hora de quitarle a la moción de censura el sentido que la moción tiene. Es decir, en circunstancias normales de una institución no habrían de darse mociones de censura. La moción de censura, por su propio carácter excepcional, puede convertirse en una forma habitual de poner y quitar gobiernos. Y ahí me parece que cierta exigencia de... No me gusta el término buena fe, porque parecería que quien presenta una moción la presenta de mala fe. Pero cierto sentido de la proporcionalidad sí que me parece exigible. Claro, aquí se presentan dos mociones de censura y si nos paramos a pensar, hay discusión incluso sobre quiénes habrían de ser los potenciales candidatos. Entonces, ahí estamos viviendo un momento difícil en este sentido, Rodrigo. Fíjate que hay otra moción pendiente de la que no hemos hablado, que es la del Ayuntamiento de Murcia. A estas alturas parece que la del gobierno de la región de Murcia fracasa, pero está pendiente la del ayuntamiento. Fíjate tú, si no ha de exigirse cierta proporcionalidad y cierta mesura a la hora de valorar una moción.
Yo quería hacer hincapié en el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Madrid, porque en este precepto establece que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podrá acordar la disolución de la Asamblea cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Creo que hay que atender a este término acordar, a este verbo acordar, porque hace referencia al momento de la firma del decreto, no de su publicación en el boletín oficial. Es decir, dice acordar. Entonces, si Ayuso firmó, acordó, es decir, la disolución antes de que se registrasen estas mociones, el acto sería perfectamente válido, ¿no? Y podría prosperar esas elecciones del 4 de mayo. Bueno, como he dicho antes, la eficacia se produce desde el momento de la firma. Claro. Otra cosa es la vigencia frente a terceros, que no puede existir frente a terceros ajenos a la Asamblea, es decir, a los ciudadanos. Por eso se exige que se publique en el boletín oficial. Vamos a ver. Por mucho que se quiera, la publicación en los boletines oficiales no pasa de ser, en cierta manera, un formalismo. Porque hoy día los medios de comunicación anticipan y además de manera más eficaz todavía que el boletín. No creo que haya nadie que se levante todas las mañanas y con el desayuno se lea los boletines oficiales. Se miran cuando son necesarios, pero si no, eso lo hacen siempre pues otras personas, ¿no? Los que ejercen funciones no pierden el tiempo en eso, ¿no? Y no por eso dejan de enterarse de lo que pasa. Lo digo porque me resulta muy raro esta discusión es que hasta que no se publica, pero bueno, usted sabía o no sabía si la presidenta había disuelto la prueba de que lo sabía es que luego no ha tenido usted más remedio que decir que se disuelve. Si usted sabía eso ya, la presentación de las mociones de censura por personas que sabían lo que sabían, tiene una finalidad que ya no es la de conseguir hacer censura a un gobierno que lo está haciendo mal y proponer la creación de otro que lo haga mejor, que esa es la finalidad de la censura. Y mira, Rodrigo, que siguiendo con este razonamiento que hacía don Ramón, hay un elemento de exigencia de un ánimo recto en la moción. A mí, el solo hecho de que sean dos que se plantean me mueve a la sospecha. Precisamente porque lo sabían, es que se precipitan en presentar los escritos. Porque saben que se ha producido ya la disolución. Lo que pasa es que también es cierto que ahora vamos a entrar en una espiral de judicialización que puede dilatarse. No creo hasta el punto del 4 de mayo, obviamente habrá resoluciones antes, pero a mí me parece difícil imaginar la proporcionalidad de una suspensión cautelar de un proceso electoral, ¿eh? Es que el proceso electoral es un acto es un proceso reguladísimo, donde incluso elementos como fecha, cuando comienza la campaña, etcétera, vienen regulados por la ley. Suspender cautelarmente esto corre el riesgo de ser desproporcionado. Que las consecuencias jurídicas de suspender un proceso electoral son que tiene su gobierno en funciones hasta que se resuelva el incidente de acción. Quería pasar al siguiente bloque, que tenemos también un tema muy importante del que hablar, que es el asunto de Carles Puigdemont, del expresidente de la Generalidad de Cataluña, el fugado. Parece ser que le han levantado la inmunidad que tenía en el Parlamento Europeo y van a tramitar su búsqueda y captura, ¿no? El Supremo, tengo aquí un titular, acude al Tribunal de la Unión Europea para lograr que Bélgica acceda a la entrega de los fugados del proceso. El instructor del 1 de octubre, Pablo Llarena, plantea cuestión prejudicial tras la negativa de Bélgica de entregar al ex canciller Lluís Puig a España. Quiero primero hablar sobre esto, qué va a ocurrir jurídicamente, cómo se puede explicar esto
¿Y qué va a ocurrir con este asunto? Si al final van a poder traer a Puigdemont a España para que le juzgue por todos los delitos que ha cometido. No solamente por un delito que quería que le juzgasen, que me parece que solamente quería que le trajesen por malversación y no por sedición, etcétera. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este tema? Y luego también le quería preguntar a Ramón, ya que fue magistrado del Tribunal Supremo, ¿qué le pareció esa sentencia a los presos del 1 de octubre, ¿no? A estos golpistas del 1 de octubre? ¿Qué le parece la sentencia? Si os parece, empiezo por Ricardo sobre este asunto del fugado Puigdemont. Le han alzado la inmunidad, ahora depende de la justicia belga. En el pasado es cierto que la justicia belga le ha sido favorable. Bélgica tiene aquí ya una trayectoria respecto de ejecutar decisiones que dimanaban de la justicia española. Y yo creo que la Puigdemont confía en esto. Lo que ocurre es que hay una tercera situación. No solamente está intentando la justicia belga no dé curso a la solicitud de las autoridades españolas, sino que además la decisión de la justicia belga vincule al resto de órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Porque claro, si no, lo que le puede pasar es que se tenga que quedar en Bélgica y no pueda salir a ningún otro sitio. Entonces, a ver qué resuelven. Fíjate, Rodrigo, que preguntabas antes qué va a pasar. Yo, con los tribunales belgas, me atrevo a decirte, Rodrigo. Ramón. Sí, vamos a ver, es que todo pasó porque el tribunal belga, y no solo el belga, se empezaron a meter donde no les llamaban. La orden de detención e entrega inmediata es una sustitución de la extradición. La extradición es un acto entre estados que tiene una parte judicial y una parte política, una parte gubernativa, y que además requiere pues, unas condiciones de reciprocidad, de confianza, etc. Y en cambio la orden de detención lo que vino a decir es, bueno, como somos parte de un conjunto de estados que vivimos en nuestra confianza jurídica, pues entonces no hace falta que intervengan los políticos ni los que ejerzan funciones gubernativas, que se entiendan entre jueces. Como se entienden entre jueces, los jueces de instrucción de la provincia de Santander y la provincia de Cádiz, aunque está muy lejos. Y esto, desde el punto de vista de lo que fue el tratado que lo permitió, establecía dos controles nada más. El señor que recibe la petición de detenga usted a este ciudadano y entréguemelo, tiene que mirar, primero, si en el tratado está descrito el delito por el que se le reclama estrictamente por el mismo nombre u otro parecido y con una descripción similar. Si está en esa lista, se terminó el asunto, se entrega y se acabó. Si no está en esa lista, se puede hacer una segunda criba, que es ver si en la legislación interna del país que recibe la petición existe un delito similar o prácticamente igual definido como tal. Y se terminó. Si está, se le entrega, y si no está o tiene muchas dudas, no se le entrega. Pero exclusivamente por esa razón, porque no está perseguido de manera clara ese delito en el lugar donde está amparado este prófugo inicial de la justicia. Y en cambio, tanto el belga como el alemán, y no digamos los de los otros sitios, se meten en camisas de 11 varas, porque no han venido primero a ver si era competente el Tribunal Supremo para juzgar el asunto u otro, a ver si en la descripción que se formula en la legislación penal española la descripción coincidía con los hechos que se habían producido. Es decir, una cosa inadmisible, porque eso es incluso más de lo que se pide en una extradición. Es incluso más de lo que se pide en una extradición. Es decir, no tienen por dónde cogerlo desde el punto de vista. Y al salir al paso de eso para ahora y para el futuro, es para lo que Pablo Llarena, el juez de instrucción del Tribunal Supremo en el asunto que se llama del 1 de octubre, ha presentado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, con arreglo a las funciones que tiene de interpretación del derecho europeo, nos diga a nosotros, a los belgas y a toda la Unión Europea cómo se tiene que interpretar la gestión de una orden inmediata de entrega. Y esto va a servir para ver hasta qué punto hizo bien o hizo mal los tribunales que se metieron, a mi juicio, donde no debían meterse. Y segundo, va a ser muy difícil
que en lo sucesivo lo hagan, porque se van a encontrar con que posiblemente intervenía la propia comisión para decir, oiga, a este país, oiga, sus tribunales están obrando en contra de los criterios del Tribunal de la Unión Europea, que para esto tiene, en ese aspecto, valor completamente obligatorio para todos. No así en las demás cosas. En la interpretación de la legislación europea, el único que puede decir la última palabra es el Tribunal de Luxemburgo. ¿Eres optimista, Ramón, con que puedan traer a Puigdemont para que se le juzgue en España? Soy moderadamente pesimista. Pesimista, vaya. Pero moderadamente. Es decir, no es imposible, pero es difícil. Porque los belgas tienen todavía metido en la cabeza Flandes y al Duque de Alba. Y entonces miran a los españoles como, primero, como personas peligrosas y segundo, con el resquemor de creer que estuvieron bajo una bota, que no fue así. Pero bueno, eso es la depuración de la historia que a veces se hace y yo no te digo más que todavía en Holanda y en Bélgica, en muchos sitios, cuando un niño se porta mal, se dice que va a venir el Duque de Alba. Con eso está todo explicado. Entonces es una razón histórica y cultural, ¿no? Más bien. Y de propaganda política. Después una interpretación histórica con intención política. Pero fíjense que, por ejemplo, el himno de Holanda, el himno de los Países Bajos, tiene todavía una estrofa que no han quitado en que habla de honor al rey de España. Esto es curioso, pero está todavía, no han suprimido esa estrofa. Ricardo, ¿querías hacer un apunte? A propósito de esto, hay que recordar además que tanto los nacionalistas catalanes como los nacionalistas vascos, en su época el aparato propagandístico de ETA y de las organizaciones vinculadas era muy intenso, no solamente en Bélgica, pero especialmente en aquellos países que se aspiraba a que desestimasen las solicitudes de extradición cuando había extradición, cuando se planteaba en términos de extraditar, por ejemplo, de armas. Y así como hubo que hacer grandes esfuerzos con Francia para que Francia dejase de ser un santuario para los etarras, sucedió algo parecido con Bélgica. Es verdad que ha habido un aparato propagandístico favorable a los nacionalistas muy intenso. De hecho, Puigdemont goza de apoyos políticos en las formaciones políticas belgas precisamente por esto. Está jugando la carta de la víctima de un sistema opresivo. Me estoy acordando, a propósito de lo que decía Ramón, decía don Ramón, de la interpretación, de cómo se interpretó el tema de la violencia, que estoy seguro que él lo recordará también, y por supuesto Rodrigo, en Alemania. Cuando se decía si había habido o no había habido violencia suficiente y si esto era equiparable a la violencia que existía el Código Penal alemán, cuando esto debía ser una cuestión ajena al debate, pero estaba presente. Y se decía, no, lo que hubo en España, se decía en Alemania, lo que hubo en España fueron protestas, pero no hubo violencia. Los que estamos en España sabemos que lo que sucedió en el año 2017 en Cataluña, alentado e impulsado y organizado por los nacionalistas, violencia con todas las letras, sin matiz alguno, ¿no? Sin embargo, nuestra sala segunda entendió que la violencia era suficiente para la sedición, pero no para la rebelión. Yo primero, naturalmente, como no voy a acatar. ¿No cree don Ramón que hubo violencia para que pudiese ser rebelión? Yo creo, sinceramente, desde mi humildad, de que el derecho penal, en fin, como juez de instrucción lo ejercí durante 16 años, pero luego ya pasé a otras cosas. Pero claro, me mantengo más o menos al día por una razón, porque los recursos de amparo que luego he visto en el Tribunal Constitucional, un porcentaje enorme eran sobre el derecho penal. Bueno, y con esa perspectiva humilde, pues a mí me parece que, como mucho, se podría haber dicho que era rebelión en grado de tentativa. Que no sé, a lo mejor si le salía mejor a los condenados, pero era más coherente. Pero decir que no había violencia o que era insuficiente,
Hombre, es que si la violencia es suficiente para conseguir que triunfe la rebelión, entonces, pues como le pasó al general Sanjurjo cuando el juez de instrucción que le instruía al sumario por su rebelión contra la República le preguntó, pero bueno, ¿y con quién contaba usted? Y contestó con cierto cinismo, si me sale bien, a lo mejor hasta con usted, señor juez. Pero, ojo, es que esto está en el núcleo duro de la cuestión, Rodrigo. Es que para poder juzgar si la violencia ha sido o no ha sido suficiente, tendrías que esperar a ver si el golpe de Estado triunfa o fracasa. Y si triunfa, es decir, y si lo hubiesen logrado, por eso el debate sobre la violencia, yo creo que hay un debate sobre la intensidad de la violencia, donde nos podemos plantear sedición, rebelión, pero lo que se planteó en Alemania fue otra cosa. Lo que se planteó en Alemania era que no había violencia, que lo que había habido eran unas protestas intensas, pero que no había habido violencia. Mientras que el debate en España al menos se ha reconducido hasta qué punto era intensa la violencia. El tema es que ¿cuántos años de cárcel le hubiesen caído si les condenan por rebelión en tentativa, por ejemplo, como decía Ramón? No me acuerdo, no me atrevo a asegurarlo, pero puede que sean los mismos o menos, de los que les han caído. Les condenaron a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordi y a los 5 exconsejeros por sedición. A Oriol Junqueras 13 años, que son bastantes años, pero si le hubiesen declarado en rebeldía, ¿qué hubiese pasado? Ricardo, ¿tú me sabes contestar? Sí, a ver, habría que ver cómo quedaba finalmente si les... Porque la reducción de grados que supone la tentativa igual permitiría... Es posible que hubiera tenido menos de pena, ¿eh? Es posible que hubiera tenido menos de pena. Lo que pasa es que, claro, el tema de fondo, además de la cuestión del grado de tentativa, no es que no era el único delito del que venían acusados. Entonces, al final, la liquidación quizá les hubiera quedado más o menos parecida. Pero también es verdad, no lo digo por efecto de la sentencia, creo que ha quedado claro que yo creo que había violencia suficiente para la rebelión. Pero aquello fue un golpe de Estado. Ahora bien, es cierto que quizá prefirieron ir a lo que consideraban más seguro que arriesgarse a una tentativa que al final siempre tiene este juicio de hipótesis, ¿no? De posibilidad de lo que pudiera terminar sucediendo. Ahora bien, yo comparto el escepticismo de don Ramón, no únicamente por el tema histórico, sino porque es verdad que ese aparato de propaganda del que hablaba antes ha tratado de sembrar dudas y trata de sembrar dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España y sobre las garantías procesales en España. Y hay toda una industria de la estigmatización de la justicia española. Lo vemos con las acusaciones de torturas, lo vemos con las acusaciones en materia de derechos humanos sobre la denegación de un debido proceso. Y a mí me resulta a veces chocante que las críticas se den, que las críticas provienen de instancias y de países donde los procesos son mucho menos garantistas que en España. Son menos garantistas. En este sentido, creo que también es necesario hacer cierta reflexión sobre la influencia que se ejerce sobre los órganos jurisdiccionales internacionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso Tribunal Internacional de Justicia, cuando se trata de presentar las garantías y la fiabilidad, si se quiere, de un determinado sistema judicial. Es que es verdad, los profesionales de la estigmatización de la justicia española. ¿Qué está pasando? Sí, Ramón. No, yo que a mí me da pena que no se haya hecho pedagogía internacional por parte de nuestros gobiernos y aquí no hay colores. Los gobiernos en general en esto han fallado, teniendo nada menos que una representación diplomática
muy eficaz en casi todos los países importantes, que no hayan dedicado a contrarrestar esa propaganda contra España y concretamente sobre sus tribunales y su sistema judicial, que hubieran sido por lo menos para equiparar, para equilibrar las propagandas, porque si no resulta que el silencio o la insuficiencia de datos no solamente dan pie a que lo que se conozca sea lo otro, sino a que se piense cuando se callan es porque realmente hay sospechas. Y yo puedo decir que, por ejemplo, yo que tuve muchos contactos internacionales en otros tiempos a través de la Unión Internacional de Magistrados, la verdad es que el prestigio que tenía entre los jueces internacionales normales en aquellos tiempos, en los años 90, la justicia española era muy alto, muy alto. Y por otra parte, yo veía, como has dicho precisamente hace un momento, realmente las garantías de nuestros tribunales son muy superiores a la mayoría de las garantías que hay en cuanto a derechos humanos. Y es más, y de nuestra policía y de nuestra Guardia Civil. Tiene más que ver muchas veces esos programas que ahora andan por la televisión, que son problemas realistas, o sea, que son problemas de los Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia sobre actualizaciones policiales, y se ve que cuando lo compara con lo que hace la policía, que frente a española o la Guardia Civil, que ante un señor con una escopeta o con un puñal en la mano, le reducen y no le pegan 3 tiros. Y en cambio, en otros sitios, le abaten a tiro limpio en cuanto blande un arma que puede ser mortal. No estoy ni aprobando una cosa ni otra, creo que es mejor lo español, muchísimo mejor. Pero lo que resulta el colmo de las injusticias es que encima pasemos por un estado de menos garantías cuando es todo lo contrario. Repito, creo que hemos equivocado el no hacer propaganda. Yo les decía a mis hijos cuando eran estudiantes, hay que estudiar y sacar notas. Pero hay también que saber hacer alarde de que estudias, porque a veces si no lo haces no se dan cuenta. Quería volver sobre el tema de los políticos que están presos, estos golpistas que están presos, que les están dando el tercer grado, luego les devuelven a la cárcel, así todo el rato, ¿no? A mí me parece bastante irregular. Os quería preguntar, ¿cuándo se le puede conceder el tercer grado a este tipo de presos? Ricardo, por ejemplo. Vaya, se ha salido. Ramón. Bueno, el problema es que se ha confiado a las juntas de tratamiento de las cárceles con esta obsesión, digo obsesión porque estoy de acuerdo con ello, pero no como único elemento que deba tenerse en cuenta, de la reinserción social. Y entonces pues la verdad es que se ha administrativizado demasiado la concesión del progreso de grados, salvo que venga el recurso que por otra parte solamente lo puede interponer el Ministerio Público. Y entonces la actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria es siempre a rebufo de los acuerdos que adoptan las propias prisiones, y como en el caso de Cataluña se cometió, no sé si el error o el disparate, de darles la competencia en materia de prisiones, que no querían ellos al principio, porque la competencia en prisiones es muy molesta. Sin embargo, ahora les ha servido para, en un caso en el que había intereses políticos en dejar en libertad para que pudieran ir a participar activamente en todos los fenómenos de las elecciones autonómicas, desde el principio se vio que eso estaba hecho para que no se pudiera notificar a tiempo. La verdad es que han hecho lo que han querido y que ha habido una sensación de indefensión del Estado y una sensación de arbitrariedad que yo, repito, quizá creo que tenía que indignar más a los pobres delincuentes que no tienen esas ventajas y que están a lo mejor con un delito contra la propiedad o un delito de lesiones, están en la cárcel y se encuentran con que otros señores que pueden hacer más daño que ellos al conjunto de la población
tienen ventajas en todos los terrenos y no solamente en el trato interno de la prisión, sino en la progresión de grado. Eso sí que es, desde el punto de vista de la justicia colectiva, un escándalo. Rodrigo, perdóname que me he caído sin querer, le he dado el botón que no era, pero me gustaría volver un momento, me imagino que lo habrá explicado don Ramón, a ver, hay requisitos objetivos para la concesión del tercer grado y hay otros más interpretables, ¿no? Y es en los interpretables donde a veces se cometen verdaderos atropellos, ¿no? A ver, como criterio general, que el penado haya cumplido una cuarta parte de la condena. Y luego hay algunos, pues, interpretables, ¿no? Pues, por ejemplo, su personalidad, el historial delictivo, si ha mostrado o no ha mostrado arrepentimiento, el medio social al que se supone que va a volver, es decir, circunstancias en las cuales ese administrativismo, esa administrativización, vaya palabra, que mencionaba antes don Ramón, tiene una gran influencia, pues porque al final hay mucho margen para la arbitrariedad. Luego quería volver un momento sobre algo que mencionaba don Ramón y que no decimos lo suficiente. Que lo que vemos de los políticos presos es la excepción, que la cárcel para la mayor parte de los delincuentes comunes es muy dura, muy dura. Y que estos permisos que vemos que se conceden, y todavía más, no solo que se conceden, que el Ministerio Fiscal recurre o no recurre según la coyuntura y según considere, cuando en realidad recurrir o no recurrir es un acto que debería tener cierta consistencia o cierto fundamento más allá de la conveniencia, más allá de lo que a cada uno le parezca, porque al final se tiene en cuenta de quién se trata. Y según la coyuntura política de que se trate, vemos que algunos recurren y otros no se recurren. Al final, Rodrigo, yo creo que hay una cuestión de fondo, que es que están viviendo una situación que es una discriminación respecto al resto de los comunes que hay en España. Es que pasa lo mismo con los permisos especiales. Es que para que un preso común, por ejemplo, mejor dicho, permisos especiales, circunstancias excepcionales, es que para que un preso le den el tercer grado por circunstancias humanitarias, es que tiene que estar en una situación verdaderamente muy mala. Mira, he visto casos de Tarras, por ejemplo, que clamaban de verdad al cielo, que clamaban de verdad. Y me parece que esto termina produciendo un daño en la propia reputación, creo que no tanto de la justicia, pero sí del Ministerio Fiscal y de la autoridad penitenciaria. Porque al final hay un margen no ya de discrecionalidad, sino a veces de arbitrariedad. Vamos a ir cerrando, pero antes de nada, hoy vamos a terminar un poquito antes esto, pero antes de nada quería saber vuestra opinión, quería conocer vuestra opinión sobre esto que ha hecho Marlaska, que se ha gastado casi 3.000 euros, 2.700 euros en comprarse una cinta de correr. Ese dinero es un dinero público. Yo no sé si está incurriendo en algún delito por haberse gastado 3.000 euros de dinero público en comprarse una cinta de correr, que además creo que la ha comprado a través de una subasta, es decir, encima en subasta, o sea, más tacaño imposible. Ramón, por ejemplo, ¿me puedes decir si ha cometido algún delito de malversación de fondos públicos o...? No creo que sea así, porque primero se ha comprado por el Ministerio y queda en el patrimonio del Ministerio del Interior, en el pabellón oficial donde tiene reservado su domicilio el Ministerio del Interior. Una que desde ese punto de vista no. El problema es político, estético, en fin. Yo en estas cosas creo que tampoco hay que ser demasiado exagerado. Lo importante es que un ministro haga las cosas bien y no que se le pida que le compren una cinta. Es una cuestión a veces de elegancia, ¿no? Pero yo no lo veo tampoco tan grave, ¿no? Yo, como no puedo evitar el contar anécdotas, pues mi padre cuando era oficial de la Guardia Civil, antes de nacer yo, contaba que su suegro, mi abuelo, el padre de su mujer, decía: es tan serio mi yerno que cuando dice que duerme, es que duerme. Y la gente no lo entendía, y decía: no, explica. Es que cuando va de revista y le dan
la gratificación correspondiente a la pernocta, si ese día, porque termina antes la gestión que tiene que hacer en el desplazamiento y vuelve a su domicilio, lo devuelve la cantidad que le han dado, que era muy pequeña, por la pernocta. Es decir, cuando duerme. Decía otro amigo de mi padre, que fue secretario general de la Guardia Civil, es cargo que no tuvo más que él, porque ese cargo luego ni tuvo antes ni estuvo después, el coronel Marcos Nieto. Decía, en materia de dinero hay que ser escrupuloso y delicado. Ricardo, ¿tú qué opinas? A ver, Rodrigo, aquí delito no hay. Aquí lo que hay es una cosa que no se debe exagerar. Esta cuantía en el presupuesto de un ministerio es muy pequeña. Ahora bien, uno también podría llevarlo al detalle, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que muchos abogados del turno de oficio, muchos procuradores del turno de oficio, que con esa cantidad se les pagan 4 o 5 juicios o más. Es decir, cuando nosotros vemos presupuestos que se están pagando, por ejemplo, al turno de oficio, tanto de abogados como de procuradores, o lo que cobran algunos de los profesionales que intervienen en el marco de justicia gratuita, por ejemplo, incluso peritos, etcétera, las cuantías son tan bajas, que el hecho de que alguien se gaste 3.000 euros por cuenta de un ministerio en una cinta de correr es feo. Es feo. O sea, yo no te lo voy a ocultar. Con lo que gana un ministro, el ministro debería comprarse una cinta de correr de su patrimonio, ¿no? Si es que la quiere. Ahora ve. Rodrigo, son tantos los pendios y son tantas las partidas presupuestarias que podrían administrarse mejor que al final estas cuantías, pues, escandalizarse por esto, no escandalizarse por otras cosas, por el estado, por ejemplo, en el que están muchas sedes judiciales, que decía antes del importe insultante que pagan los profesionales del turno de oficio, abogados, procuradores. Cuando vemos esto, pues al final, Rodrigo, lo relativizamos, ¿no? Está mal, está feo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, don Ramón. Nos volveremos a ver, le volveremos a invitar, porque la verdad es que es un privilegio estar con don Ramón Rodríguez Arribas, que nos esté pues dando, yo creo que clases magistrales, ¿no? De los temas incluso más nimios. Muchas gracias a vosotros, que sois muy amables, y además que me habéis hecho pasar un rato pues de relajo, como dije al principio, que viene muy bien. Ahora veremos qué susto nos dan en el telediario, pero de momento pues hemos estado tranquilos. Pues muchísimas gracias, don Ramón. Ricardo, muchas gracias. Rodrigo, que vayas bien, don Ramón, encantado. Ha sido un placer estar con usted. Hasta luego, feliz semana. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado pues de esta problemática que existe ahora mismo en la Comunidad de Madrid con las mociones de censura que le han interpuesto a la presidenta Díaz Ayuso y con esas elecciones anticipadas que ha convocado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Va a prosperar esas mociones de censura? ¿No van a prosperar? ¿Finalmente se van a convocar las elecciones? Hemos hablado también de el fugado Puigdemont y si finalmente van a poder extraditarlo a España para que se le juzgue por sus delitos. Y bueno, y también hemos hablado de esta sentencia del 1 de octubre a propósito de que teníamos hoy con nosotros a don Ramón Rodríguez Arribas, que fue magistrado del Tribunal Supremo y también vicepresidente del Tribunal Constitucional. Hemos comentado también si existía delito en ese dinero que se ha gastado el ministro Marlaska en comprarse una cinta de correr. Recordemos que dinero público. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. ¡Viva! Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber
un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos